Imagina por un instante que te encuentras atrapado en un edificio en llamas. El humo invade cada esquina, el calor se hace sofocante y el fuego avanza implacablemente. En una situación así, ¿cuál sería tu reacción? ¿Te quedarías dentro intentando comprobar cuánto tiempo resistes? Por supuesto que no. Correrías a toda velocidad hacia la salida más próxima, sin mirar atrás. Esta analogía ilustra con exactitud la instrucción que la Biblia nos da en relación con la inmoralidad sexual. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre diversos pecados. Nos insta a ser firmes, a orar para no sucumbir a la tentación y a rechazar la idolatría. Sin embargo, ante este pecado específico, la directriz es notablemente diferente. En 1 Corintios 6 y 18, el apóstol Pablo no nos anima a combatir o a poner a prueba nuestra fuerza de voluntad. En cambio, nos da una orden inequívoca: huyan. No intenten negociar ni se autoengañen creyendo que lo tienen bajo control. Simplemente corran en la dirección opuesta. ¿Por qué tanta vehemencia? Porque lo que está en juego es de suma importancia: nuestra conexión con Dios, nuestra santidad y nuestra alma eterna. No se trata de un asunto trivial, es una cuestión de vida o muerte en el ámbito espiritual. Mi propósito hoy es hablar con franqueza sobre la razón por la que Dios nos exige apartarnos del pecado sexual y cómo podemos vivir plenamente en la libertad que Cristo nos ha proporcionado. Pero ¿por qué Dios nos ordena escapar en lugar de confrontar? Para entender esto debemos captar la profundidad y el alcance del pecado sexual. A diferencia de otras transgresiones que se manifiestan más en nuestras acciones externas, la inmoralidad sexual se incrusta en lo más íntimo de nuestro ser. No solo afecta al cuerpo, sino que también enreda nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Es un pecado que distorsiona nuestra perspectiva, nubla el buen juicio y nos desvía peligrosamente del camino del Señor. No es algo con lo que podamos jugar sin consecuencias adversas. Es un adversario que, si le damos la oportunidad, nos atrapará en sus redes, distanciándonos progresivamente de la presencia de Dios. Por ello, la única respuesta sensata es la que nos proporciona la Escritura: escapa. Cuando pensamos en huir, visualizamos el escape de un peligro inminente, escapar de un incendio, de una tormenta devastadora o de una fiera salvaje. La inmoralidad sexual representa precisamente eso, un peligro mortal para nuestra vida espiritual. No podemos permitirnos el lujo de esperar a ver qué sucede, ni podemos flirtear con la tentación pensando que la dominaremos. No hay espacio para titubeos ni para justificaciones. La orden es clara y perentoria: corre en la dirección contraria. Si esperas demasiado, si intentas dialogar con la tentación, corres un alto riesgo de ser apresado. Y una vez atrapado, el enemigo hará todo lo posible por destruirte. Vivimos en una sociedad que minimiza la seriedad del pecado sexual, lo trivializa e incluso lo exalta. Nos dicen que no es tan grave, que es una elección personal o que todo el mundo lo hace. Sin embargo, Dios no cambia su verdad ni la adapta a las modas del mundo. Él percibe lo que nosotros no podemos, las consecuencias a largo plazo, el estrago que este pecado puede causar en nuestras almas, en nuestras familias y en nuestras relaciones. Por eso nos previene con tanta insistencia, ya que su amor por nosotros es infinito y su deseo es que vivamos en libertad, no en la esclavitud. Pablo continúa en 1 Corintios 6, 19, 20 con un recordatorio crucial. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Cuando caemos en la inmoralidad sexual, no solo pecamos contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo y contra nuestra identidad en Cristo. Dios nos creó con un propósito sagrado, nos redimió a costa de la sangre de su Hijo y nos designó como templos de su Espíritu. Al ceder al pecado sexual, profanamos ese templo, distorsionamos ese propósito y nos separamos de la comunión con nuestro Padre Celestial. No es solo una cuestión de moralidad, es profundamente espiritual. Una de las razones por las que el pecado sexual es tan arriesgado es su potencial para esclavizarnos. No es una transgresión aislada que sucede y termina, es un pecado que aprisiona, que nos arrastra a mayores profundidades y que forja cadenas muy difíciles de romper. Muchos comienzan con pequeñas sesiones, pensamientos, miradas o decisiones aparentemente inofensivas, pero el adversario es astuto y lo que empieza como una distracción pronto se convierte en una atadura. Antes de darnos cuenta, estamos enredados en un ciclo de hábitos destructivos y adicciones que nos roban la paz y nos alejan de Dios. Esto es exactamente lo que advierte el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina.
Dios concibió la intimidad sexual como un vínculo sagrado entre esposo y esposa, un lazo que fortalece el matrimonio y simboliza la unión entre Cristo y su Iglesia. Pero cuando esta intimidad se pervierte, cuando se utiliza fuera del diseño divino, se transforma en una fuerza destructiva, capaz de arruinar vidas, matrimonios y testimonios. El enemigo es consciente de esto y por eso ataca con tanta persistencia en este ámbito. Él sabe que si logra atraparnos en el pecado sexual, nos hará sentir indignos, nos inundará de culpa y nos separará de la comunión con Dios. Pero Cristo nos llama a la libertad. Él pagó el precio para que dejemos de ser esclavos del pecado y seamos hijos redimidos que viven en santidad. Por lo tanto, hermanos, no jueguen con la tentación, no se expongan al riesgo, ni crean la mentira de que pueden manejarlo. Cuando la tentación sexual se presente, no intenten resistir ni se queden en el límite. Corran, huyen con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, porque su vida espiritual sí depende de ello. Dios nos convoca a la pureza, a la santidad y a la obediencia, y su mandato es meridianamente claro: huye. El pecado sexual promete una existencia de placer y libertad, pero en realidad nos encadena con ataduras invisibles. Comienza de forma sutil, con una mirada pasajera o un pensamiento fugaz, pero si no actuamos con cautela, se convierte rápidamente en una fuerza que domina nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra energía. De pronto nos encontramos atrapados en un ciclo de culpa y vergüenza, sintiéndonos incapaces de romper esas cadenas por nuestra propia voluntad. Podemos encontrar un claro ejemplo de esto en la historia de Sansón, narrada en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Sansón fue escogido por Dios para ser un libertador de Israel, un hombre con un llamado divino y una misión sagrada. No obstante, su debilidad ante el pecado sexual lo llevó a desviarse de su propósito. Una y otra vez, lo vemos cautivado por mujeres filisteas, contraviniendo abiertamente a Dios y desoyendo el consejo de sus padres. Su historia es un testimonio impactante de cómo el pecado sexual tiene la capacidad de destruir incluso a aquellos que han sido investidos con grandes dones y llamados a un propósito superior. Sansón no era un hombre ordinario. Desde el vientre de su madre, Dios lo había elegido y dotado de una fuerza extraordinaria. Tenía todas las ventajas, el apoyo divino, una misión definida y el poder para ejecutarla. Pero en lugar de enfocarse en su misión, permitió que sus deseos lo dominaran. Lo observamos repetidamente tomando decisiones guiadas por la carne en lugar de por el espíritu. Se enamora de una mujer filistea en Timnat, a pesar de la advertencia de sus padres, Jueces 14:1-3. Luego se relaciona con una prostituta en Gaza, Jueces 16:1. Finalmente su obsesión por Dalila lo lleva a su ruina definitiva, pues ella lo traiciona y lo entrega a sus enemigos, Jueces 16:4-21. En cada uno de estos episodios vemos a Sansón eligiendo la gratificación instantánea por encima de la obediencia a Dios, lo cual tuvo consecuencias devastadoras. Jueces 14:3 registra que su padre y su madre le dijeron: «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos». Y Sansón respondió a su padre: «Tómala para mí porque ella me agrada». Aquí se evidencia cómo Sansón estaba completamente dominado por sus deseos, al punto de ignorar la voz de la sabiduría y la voluntad de Dios. Este pasaje ilustra perfectamente cómo el pecado sexual puede nublar nuestro juicio y hacernos rechazar los consejos que podrían habernos salvado del peligro. Los padres de Sansón no se preocupaban por motivos banales. Ellos comprendían que una unión con los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, podía apartar a su hijo de su llamado divino. Pero Sansón, cegado por sus propios deseos, hizo caso omiso de estas advertencias y siguió su propia voluntad. La frase «ella me agrada» revela la superficialidad de su elección. No consideraba las consecuencias futuras, la voluntad de Dios o su destino como juez de Israel, solo veía lo que anhelaba en ese momento. Así es como opera el pecado, nos seduce con la promesa de satisfacción inmediata, pero nos oculta el costo real de nuestras decisiones. Nos impulsa a cambiar lo eterno por lo temporal, la bendición por la maldición, y el precio que pagamos suele ser mucho más alto de lo que imaginábamos. La historia de Sansón es trágica. El hombre destinado a ser el libertador de Israel terminó como esclavo de sus enemigos. Aquel que una vez fue temido por su fuerza sobrenatural, acabó ciego, debilitado y encadenado en una prisión filistea. Jueces 16:21 declara: «Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de bronce y le pusieron a moler en la cárcel». ¡Qué contraste tan desolador! Sansón, el gran juez de Israel, reducido a un prisionero que trabaja como esclavo para aquellos a quienes debía derrotar,
sus ojos, los mismos que a menudo lo llevaron al pecado, fueron arrancados. Su fuerza, el don que Dios le había dado, se esfumó cuando fue atado con cadenas, y en lugar de guiar a Israel a la victoria, terminó sirviendo a los enemigos de Dios. Hermanos, el pecado sexual no solo impacta en nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestro cuerpo, sino que también tiene el poder de destruir nuestro propósito en Dios. No es un pecado para tomar a la ligera. Sansón no cayó de la noche a la mañana. Su ruina fue el resultado de una sucesión de decisiones erróneas, de concesiones que al principio parecían inofensivas, pero que al final lo atraparon por completo. El hombre que pudo haber sido un héroe de la fe terminó como una advertencia para todos nosotros. Y esto no es solo historia antigua. Hoy en día seguimos presenciando los estragos causados por el pecado sexual. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por una aventura extramarital? ¿Cuántas familias han sido desmembradas por la lujuria sin control? ¿Cuántos líderes y pastores han caído en desgracia por no haber huido del pecado sexual? El enemigo conoce el poder de esta arma y la utiliza para conducir a muchos a la ruina. Es por eso que la palabra de Dios nos insta a la santidad, a la pureza, a huir de toda inmoralidad. No podemos jugar con fuego y esperar no quemarnos. Debemos decidir aquí y ahora vivir en obediencia a Dios y apartarnos de todo aquello que nos aleje de su voluntad. La historia de Sansón pudo haber sido distinta si él hubiera sometido sus deseos a Dios, y hoy tú y yo también tenemos una elección: seguir el camino de Sansón o entregar completamente nuestras vidas a Cristo. ¿Qué decisión tomarás? El pecado sexual no solo influye en nuestras acciones, sino que también nubla nuestra mente y debilita nuestra capacidad para razonar con claridad. Proverbios 6:32 nos advierte con palabras directas: pero el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, el que tal hace corrompe su alma. Este pasaje pone de manifiesto que el pecado sexual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también interfiere con nuestra habilidad para tomar decisiones sabias y correctas. Personas que suelen ser prudentes y responsables pueden actuar de forma totalmente irracional cuando caen bajo el dominio de deseos que no provienen de Dios. Lo vemos en las narraciones de grandes figuras bíblicas como el rey David, quien puso en peligro su trono y su relación con el Señor por una noche con Betsabé, o Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria que puso repetidamente su vida en riesgo por su inclinación hacia relaciones equivocadas. Y no es algo que se limitó a los tiempos bíblicos. Hoy presenciamos innumerables casos de hombres y mujeres que han destrozado sus matrimonios, sus carreras y su reputación al ceder a las trampas del pecado sexual. Esta ceguera espiritual y moral no se instala de repente, sino que se gesta gradualmente, comienza con concesiones aparentemente inofensivas. Nos decimos a nosotros mismos: no pasa nada por mirar, o es solo una fantasía, nada más. Pero esas pequeñas indulgencias son como grietas en un muro de contención. Con el tiempo se agrandan hasta que la estructura colapsa por completo, y así, sin darnos cuenta, nos hallamos en lugares y situaciones de las que jamás pensamos formaríamos parte. Por eso la palabra de Dios nos llama con tanta urgencia a huir de la inmoralidad sexual. No subestimemos este tipo de tentaciones, porque han derribado incluso a los hombres y mujeres más fuertes de la historia. No importa cuán firme creas estar en la fe, o cuán sólido consideres tu caminar con Dios, nadie está exento de los estragos del pecado sexual. La única respuesta sensata es escapar de él antes de que nos atrape. Esta advertencia no es una exageración ni alarmismo innecesario, es una verdad que emana del profundo conocimiento de la naturaleza humana y del peligroso poder del pecado. La Biblia nos muestra a lo largo de sus páginas las trágicas consecuencias de aquellos que no tomaron en serio la advertencia de Dios en este aspecto. Pensemos en David, un hombre según el corazón de Dios, que cayó en adulterio y luego en asesinato para ocultar su falta, o en Salomón, a quien Dios concedió más sabiduría que a cualquier otro, pero que terminó desviando su corazón a causa de las muchas mujeres extranjeras con las que se unió. En contraste encontramos a José, quien nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo actuar frente a esta clase de tentaciones. En Génesis 39:12 leemos: ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. José no se detuvo a discutir, ni intentó resistir con su propia fuerza. Sabía que la única manera de vencer esa tentación era alejándose de ella de inmediato. Cuando la Biblia nos ordena huir de la inmoralidad sexual, no está sugiriendo cobardía, no es una retirada vergonzosa, sino una estrategia de sabiduría divina. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, y sabe que en este ámbito la voluntad humana por sí sola no es suficiente. Es indispensable que adoptemos medidas concretas, alejarnos de situaciones, ambientes o relaciones que nos pongan en riesgo, establecer límites claros con nuestra tecnología y el contenido que consumimos, y buscar el apoyo de hermanos en la fe para rendir cuentas. Más allá de lo externo, huir de la inmoralidad sexual también implica cultivar un corazón puro y una mente renovada.
Jesús lo dejó claro en Mateo 5, 27, 28 cuando dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La batalla contra el pecado sexual no se inicia en la acción, sino en los pensamientos y deseos internos. Para vencer, debemos estar vigilantes a lo que permitimos que eche raíces en nuestra mente y someterlo a Cristo antes de que nos domine. Esto es lo que Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay pecado tan profundo del que Cristo no pueda rescatarnos. Su poder es superior a cualquier atadura. Primera de Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos recordar que la verdadera sabiduría no reside en ver hasta dónde podemos llegar sin caer, sino en apartarnos a la primera señal de peligro. Esto no es legalismo, es amor, amor por Dios y amor por nosotros mismos, porque el Señor desea que vivamos en libertad, no en la esclavitud al pecado. No importa cuán lejos haya caído alguien, siempre hay un camino de regreso a través de Cristo. La historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Cuando todos estaban listos para apedrearla, Jesús le ofreció esperanza con estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este es el corazón del Evangelio. En Cristo encontramos perdón, restauración y poder para vivir en santidad. Pero debemos recordar que la gracia de Dios no es una excusa para seguir jugando con la tentación. Como dice Pablo en Romanos 6, la gracia no es un permiso para pecar, sino una invitación a una vida transformada. Entonces, ¿qué diremos, hermanos? ¿Debemos permanecer sumidos en el pecado solo para que la gracia de Dios se magnifique? De ninguna manera. Nosotros que hemos sido liberados del dominio del pecado, ¿cómo podríamos seguir andando en sus caminos? La gracia de Dios no solo nos rescata, sino que nos llama a vivir en santidad. Por eso la palabra nos exhorta a apartarnos de la inmoralidad sexual. No es porque Dios quiera privarnos de algo, sino porque nos ama y sabe cuán destructivo puede ser el pecado en nuestra vida. No huimos porque dudemos del poder del Señor para sostenernos, sino porque comprendemos que el pecado es astuto, nos engaña con promesas vacías y nos aleja de la preciosa libertad que Cristo compró para nosotros con su sangre. Hermanos, debemos entender algo fundamental: el pecado nos separa de Dios. La Escritura es clara cuando nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y no se trata solo de la muerte física, sino de una muerte espiritual, un abismo que nos distancia de nuestro Creador. Cada vez que cedemos al pecado, nos apartamos más de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos dirigimos hacia la oscuridad, hacia una vida sin su presencia, sin su paz, sin su guía. ¿No es esto motivo suficiente para huir del pecado sexual con todas nuestras fuerzas? La naturaleza del pecado es crear barreras entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo expresa con claridad. Son sus maldades las que los separan de su Dios. Sus pecados han hecho que Él se aparte y no los escuche. No hay forma de suavizar esta verdad. El pecado nos roba la comunión con el Señor, y el pecado sexual tiene un poder particularmente destructivo en nuestra relación con Él. Quizás esto se deba a que toca algo sagrado, algo que Dios diseñó para ser una bendición dentro del matrimonio, un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5:31-32. Nos habla de esta unión profunda y misteriosa entre el esposo y la esposa como un símbolo de la unión entre Cristo y su pueblo. Cuando quebrantamos ese diseño divino, no solo dañamos nuestro cuerpo y nuestra alma, sino que rechazamos el plan perfecto de Dios para nosotros. Y queridos amigos, esto no es solo una cuestión teológica, tiene consecuencias muy reales en nuestra vida diaria. Cuando el pecado irrumpe en nuestra vida, la distancia con Dios se hace palpable, nos sentimos secos espiritualmente, su voz nos parece distante, su presencia deja de ser un refugio, y en su lugar la culpa y la vergüenza nos abruman. Empezamos a evitar la oración, nos cuesta abrir la Biblia, y en los peores casos incluso comenzamos a dudar del amor de Dios. Pero hermanos, ¿creen que Dios quiere que vivamos de esta manera? De ninguna manera. Él nos llama a la pureza porque nos ama y porque desea lo mejor para nosotros. Ahora, reflexionemos un momento. ¿Vale la pena cambiar unos instantes de placer por una eternidad de separación de Dios? ¿Vale la pena perder nuestra comunión con el Señor por el deseo de la carne? La respuesta es indudable. No, no existe un gozo más grande ni una satisfacción más profunda que la de vivir en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué cambiaríamos esa alegría eterna por algo pasajero, algo que al final nos dejará vacíos y llenos de remordimiento? Este es el momento en el que necesitamos tomar decisiones con una perspectiva eterna. La tentación puede hacernos perder de vista el panorama completo, nos enfoca solo en el deseo momentáneo, y nos hace olvidar lo que verdaderamente importa. Pero la palabra nos dice en 2 Corintios 4:18,
que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Escucha esto, el pecado sexual ofrece un placer fugaz, pero la relación con Dios es para siempre. Cuando entendemos esta verdad, la decisión se vuelve clara. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Moisés. En Hebreos 11:25 leemos que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Moisés comprendió algo que muchos ignoran. El placer del pecado dura poco, pero la bendición de Dios es eterna, y al igual que él tomó esa elección, nosotros también debemos elegir cada día vivir conforme a la voluntad de Dios, rechazando lo que nos aleja de él. David lo expresó con tanta verdad en el Salmo 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha. ¿No es esto lo que anhelamos? La plenitud de gozo que solo Dios puede darnos. Nada en este mundo, por más atractivo que parezca, puede compararse con la dulce presencia del Señor. Por eso no nos conformemos con las migajas del pecado cuando podemos disfrutar del banquete de la gracia de Dios. Dios nos llama a vivir en el Espíritu. No es solo cuestión de tener fuerza de voluntad o de seguir reglas externas. Es una transformación profunda que solo se produce cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Gálatas 5:16 nos dice: vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí reside la clave: cuando caminamos con el Espíritu de Dios, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a alinearse con su voluntad. Lo que antes nos parecía irresistible ahora pierde su poder sobre nosotros. Descubrimos que la verdadera satisfacción no está en lo que el mundo ofrece, sino en el amor y la presencia de Dios. Y si alguien se pregunta cómo saber si está viviendo por el Espíritu, la respuesta se encuentra en Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Notaron la última parte? Dominio propio. La capacidad de decirle no al pecado no proviene solo de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, amigos, quiero que guarden esto en su corazón. Vivir por el Espíritu es una decisión, no es algo automático, es algo que debemos buscar, anhelar y cultivar cada día. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Estás listo para dejar atrás el pecado y abrazar la vida abundante que Dios tiene para ti? Si es así, no demores más. Hoy es el día para entregarnos completamente a Dios y permitir que su Espíritu nos guíe en cada paso. Que el Señor los bendiga y les conceda la fuerza para caminar en pureza, en gozo y en la plenitud de su presencia. Amén. Mis amigos, cada día debemos procurar fortalecer nuestra relación con el Señor. No podemos descuidarla. Es fundamental dedicar tiempo a la oración, escudriñar su palabra y vivir en obediencia a su voluntad. No basta con saber lo que dice la Escritura, tenemos que rendir nuestros deseos y planes a Dios, confiando en que sus caminos son más elevados y mejores que los nuestros. Como nos dice Pablo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Hermanos, el pecado sexual tiene un peligro particular porque abre puertas espirituales en nuestra vida y en la de otras personas, y la verdad es que muchas veces no tenemos idea de qué hay detrás de esas puertas. Cuando nos entregamos a este tipo de pecado, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Eso lo dice Pablo con claridad. Pero hay algo más. Quizá este concepto de puertas espirituales les parezca abstracto, difícil de comprender. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la sexualidad humana no es solo física, sino también espiritual. En 1 Corintios 6:16, Pablo nos advierte: ¿no sabéis que el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Este pasaje nos revela una verdad profunda. Cada vez que dos personas se unen sexualmente, se forma un vínculo espiritual, sin importar el contexto en el que ocurra. No importa si es algo casual o una relación sin compromiso. Espiritualmente hay una conexión real. Dios diseñó la intimidad sexual con un propósito sagrado dentro del matrimonio. Es una bendición. Pero fuera de los límites establecidos por Dios, puede acarrear graves consecuencias espirituales. Estos vínculos pueden ser débiles o fuertes, saludables o destructivos. En los casos más extremos, pueden incluso dar acceso a influencias espirituales malignas en nuestra vida. Por eso Pablo nos da una advertencia en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aunque solemos aplicar este versículo al matrimonio, su principio es igualmente válido para toda relación de intimidad. Si nos unimos a alguien que no comparte nuestra fe, estamos entrando en una relación que puede debilitarnos espiritualmente. Hermanos, la sexualidad no es solo un acto físico o una cuestión emocional,
es algo espiritual. Dios la diseñó como un vínculo entre el esposo y la esposa. La Escritura nos dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este principio sigue siendo válido incluso cuando la sexualidad se distorsiona y se usa fuera del matrimonio. En nuestra cultura actual, a menudo olvidamos esta verdad. Se nos dice que el sexo es solo una cuestión de placer o de conexión emocional, pero la Biblia nos muestra una dimensión mucho más profunda. Cuando Dios dice serán una sola carne, nos está revelando un misterio. La sexualidad involucra el alma, no solo el cuerpo. El matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5:31-32 Pablo cita Génesis y nos dice, este es un gran misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Así, cuando seguimos el plan de Dios, nuestra relación matrimonial refleja verdades espirituales más profundas. Pero cuando nos desviamos de ese plan, estamos distorsionando un don sagrado. Por eso el pecado sexual no es solo una desobediencia a Dios, es una deformación de algo que Él creó con un hermoso propósito. Tomamos lo que debería ser una imagen del amor divino y lo reducimos a una gratificación momentánea. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No solo lastima nuestro cuerpo, sino que también afecta nuestra identidad espiritual porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amigos, Dios nos llama a vivir en pureza, nos llama a rendirle nuestra vida y a confiar en que sus caminos son mejores. Si hemos caído, todavía hay esperanza. Dios es un Dios de gracia y restauración. Si venimos a Él con un corazón sincero, Él nos perdona, nos limpia y nos da un nuevo comienzo. Pero tenemos que decidir hoy a quién vamos a seguir. Escojamos seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Cuando un hombre y una mujer se unen en una relación íntima, no es simplemente una conexión física, es mucho más profundo que eso, es una unión espiritual. La Escritura nos enseña que el acto sexual no es solo una cuestión del cuerpo, sino que también involucra el alma y el espíritu. Y aquí radica el problema, muchas veces no sabemos con qué está vinculada espiritualmente la otra persona, no conocemos el tipo de influencias espirituales que han marcado su vida, y cuando nos unimos a alguien es como si estuviéramos estableciendo un lazo con todo lo que esa persona ha experimentado antes de encontrarnos con ella. Vivimos en una cultura que tiende a ver la sexualidad solo desde una perspectiva física, o a lo sumo, emocional, pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. En 1 Corintios 6:16 Pablo nos advierte, ¿no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Cada vez que hay una unión sexual, hay una fusión espiritual. No importa si la relación es dentro o fuera del matrimonio, la realidad es que un vínculo se forma, con todas las implicaciones espirituales que esto conlleva. Muchos creen que las relaciones sexuales son meramente un acto físico, pero eso es un grave error, porque cuando nos entregamos a alguien, no solo compartimos nuestros cuerpos, sino que también compartimos lo más profundo de nuestro ser. Y esto nos deja vulnerables. Nos expone a las cargas espirituales que esa persona pueda estar llevando. Cada ser humano carga con su historia, con sus batallas, con sus victorias y con sus fracasos. Y cuando nos unimos a alguien fuera del plan de Dios, podemos estar abriendo puertas que nunca deberíamos haber abierto. Hay quienes han experimentado cambios radicales en su vida después de relaciones sexuales ilícitas. De repente enfrentan tentaciones que nunca habían tenido antes, sienten una lucha espiritual más intensa o incluso pueden notar que algo en su carácter comienza a cambiar. No es casualidad, hay una conexión real, una puerta que se ha abierto en el ámbito espiritual. Por eso Dios nos advierte una y otra vez en su palabra sobre la inmoralidad sexual. No es solo una cuestión de reglas morales, es una cuestión de protección. Dios no nos está privando de algo bueno, Él nos está guardando de algo que puede ser peligroso para nuestras almas. Dios en su amor infinito nos ha dado mandamientos para nuestro bien, no para limitarnos. Él sabe lo que está en juego. En Efesios 6:12 Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amigos, la batalla no es solo contra impulsos humanos o deseos naturales, es contra fuerzas espirituales que quieren alejarnos de Dios, y el pecado sexual es un terreno donde estas fuerzas operan con gran actividad. Cuando elegimos obedecer a Dios en el área de la sexualidad, no estamos simplemente siguiendo una norma, estamos protegiéndonos espiritualmente, estamos cerrando puertas que nunca deberían haberse abierto y asegurándonos de que nuestro espíritu permanezca en comunión con Dios, porque Él no es un Dios que nos da mandamientos arbitrarios, sino un Padre amoroso que nos guía hacia la vida en abundancia.
Así que la pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿a quién estamos entregando nuestro ser? ¿Estamos abriendo nuestra vida a la bendición de Dios o estamos permitiendo que fuerzas espirituales tomen control sobre nosotros sin siquiera darnos cuenta? Es tiempo de reflexionar, de volvernos a Dios y de vivir conforme a su diseño perfecto, porque en Él encontramos verdadera libertad y paz. Es por eso que el Señor, en su infinita sabiduría y amor por nosotros, estableció principios claros sobre la pureza y la vida conyugal. Él sabe que cuando vivimos conforme a sus caminos, cuando reservamos la intimidad para el pacto sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer, nos estamos protegiendo de muchas influencias que pueden dañar nuestro ser.